Fama y riqueza en la iglesia. ¿Cómo? Créame que la iglesia es el lugar menos indicado para buscar fama y riqueza. La iglesia bíblica tiene su objetivo espiritual centrado en Dios, no en la búsqueda de fama personal o riqueza material. La iglesia es el cuerpo de Cristo y su misión principal es glorificar a Dios, servir a los demás y extender su reino. Jesús mismo dijo: el que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos. Marcos 10:44. Esto nos recuerda que el liderazgo y el servicio en la iglesia no son para obtener reconocimiento humano, sino para honrar a Dios. La gloria pertenece exclusivamente a Él. Y con respecto a la economía, la iglesia enseña que los recursos de la propia iglesia deben ser utilizados con sabiduría para apoyar a los necesitados, como menciona Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios consiste en visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Cuando alguien busca lucrar con la iglesia o usarla como medio para obtener riqueza personal, eso va totalmente en contra de la voluntad de Dios, mis amados. Y esto está negando los principios bíblicos y puede considerarse una forma de abuso espiritual, haciendo uso de la fe ajena. Y los que buscan tanto fama como riqueza en las iglesias, óigame, no son mentes que están renovadas, ni corazones que han sido regenerados. Y en resumen, no son ni siquiera convertidos, aunque usted los vea parados en un escenario con un púlpito delante y una Biblia abierta, recitando versículos de memoria uno tras otro, Y déjeme decirle que quizás para los oyentes esto puede ser una cuestión de fe, pero para ellos, no, mis amados, son mercaderes de la fe. Para ellos es cuestión de negocios. Así que van a dar cuentas ante Dios por todo esto, y sobre todo porque son una enorme piedra de tropiezo, instrumentos del diablo, formando sinagogas de Satanás, y esa es la realidad. Ahora, sobre las finanzas, no es necesario que alguien se alarme, sino que se remita a la Escritura y vea lo que dice la palabra de Dios. Y sí, realmente, un hijo de Dios va a obedecer y alinearse a la palabra como su fundamento de práctica y fe. Y escuche esto: bajo el nuevo pacto en Cristo, los creyentes son llamados a participar voluntariamente en la sostenibilidad de la iglesia y en la obra de Dios, pero con un corazón generoso y dispuesto. Este enfoque va a reflejar un cambio significativo con respecto al antiguo pacto, donde el diezmo era un mandato específico y obligatorio. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se enfatiza que la ofrenda debe ser voluntaria, con gozo y conforme a lo que cada uno haya recibido y decidido en su corazón dar, como dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como dispuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahora, este principio destaca que la contribución económica no es una obligación legalista, sino una expresión de gratitud y adoración a Dios. Y la ofrenda no es para enriquecer a los ministros, sino que realmente tiene varios propósitos dentro de la iglesia. Por ejemplo, uno de ellos es el sostenimiento de la obra de Dios y el salario digno y calculadamente, escuche, calculadamente establecido de los ministros, no abierto ni sin límites. Pero debemos considerar que ellos también son personas que sirven en la iglesia, muchas veces a tiempo completo, personas con familia, hijos, casa, una economía que mantener, y su vida la están dedicando completamente a la obra de Dios. Por lo tanto, ese es su trabajo y es digno que reciban y vivan de ello de manera decorosa. Y en 1 Corintios 9:24 dice, y estoy remitiéndome al Nuevo Pacto, Nuevo Testamento: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Incluso, déjeme decirle que nos guste o no, el aporte económico que hacemos como miembros de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo va a incluir el cuidado de los lugares de reunión. No se trata de decir, pues ahí que lo paga el pastor. No, mis amados, aunque a usted le parezca raro y no lo haya visto así desde antes, desde esta perspectiva, el pastor es un asalariado más, al igual que cualquiera de nosotros cuando no se trabaja directamente en la obra de Dios. Y así como los miembros de la familia deben participar y apoyar activamente en el sostén del hogar, en tanto les sea posible, los creyentes son una familia en Cristo. Los lugares de reunión son centros de coinonía y relación que, al igual que en una casa, deben ser sostenidos por sus miembros. Y créame que si el creyente no lo hace conforme a lo que Dios le ha prosperado, pues el diablo no va a hacer absolutamente nada por apoyar la obra de Dios en la tierra, Solamente piensen en esto. Ahora, estamos hablando de sostener el lugar de reunión, no el mejoramiento de las casas de los servidores, no la compra de automóviles, no la compra de aviones o de cualquier otra cosa.
Eso debe ir por su cuenta si es que le alcanza y no debe entrar en las finanzas de la iglesia, ni tampoco salarios que deben llegar a cubrir semejantes sumas de dinero que los ponga a vivir en la riqueza mientras su congregación padece necesidad, viviendo bajo falsas promesas de prosperidad económica. Esto no puede suceder, esto es pecado, esto ya es codicia, avaricia y por tanto rechazado por Dios. Ahora, un punto muy importante es que debemos considerar que las finanzas de la iglesia deben ser utilizadas para la expansión del reino de Dios en la tierra. Y esto es algo realmente fundamental y que no se puede evadir, no se puede evitar. Los recursos son utilizados para llevar el evangelio a más personas, ya sea a través de misiones, enseñanzas, evangelización o actividades que fortalezcan el cuerpo de Cristo, como dice Mateo 28, 19 y 20. Y atención con esto, ofrecer ayuda a los hermanos en necesidad. También se utilizan las finanzas de la iglesia para esto. Como iglesia hay que cumplir el llamado de compartir con quienes están pasando momentos difíciles. Y esto es un testimonio del amor de Cristo puesto en acción. Hechos 4, 34 al 35 nos da un ejemplo del apoyo mutuo de la iglesia primitiva y dice: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Por lo tanto, ni la gloria personal ni el enriquecimiento tienen cabida en la iglesia de Jesucristo. Los creyentes contribuyen financieramente a la obra en amor y gratitud a Dios, no por imposición, atención, ni tampoco por la fuerza sin convicción. Porque de esta manera, sin convicción es mejor que lo deje en la bolsa, porque aunque entre a un arca, créame que por esta falta de convicción personal, pues no va a cumplir el objetivo espiritual que está basado en nuestra relación con Dios y glorificarlo a Él. Por lo tanto, absolutamente todo lo que se conoce, se asume y se pone por obra de la palabra de Dios, nos conduce a actos de alabanza y adoración a Dios, reconociendo, como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes. Que el Señor le bendiga.